Buenos días. Feliz domingo a todos. Gracias a Dios por otro día que nos permite venir a congregarnos. Y nos ha congregado en este lugar. A donde quiera que nos lleve, nos llame, ahí nos vamos a congregar, ahí estaremos. Y gracias a Dios por proveernos de este lugar, en lo que se materializa ese sueño que tenemos como iglesia de tener nuestro propio lugar en donde podamos recibir a más personas, en donde podamos instruirnos en su palabra, en seguir comunicando la palabra del Señor, el mensaje del Señor, que es muy importante en estos días tan difíciles, donde la mente humana se ha retorcido aún más. Pero bendito sea el Señor, porque Él tiene misericordia y la oportunidad está ahí. El Señor está aquí, el Señor quiere que las personas alcancen salvación. Vamos a orar para iniciar la predicación de hoy. Bendito Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias. Gracias por quién eres tú, Señor. Gracias por tu obra, gracias por habernos, Señor, apartado, por habernos rescatado de ese mundo vil en el cual vivíamos. Gracias porque nos has iluminado nuestro entendimiento, por sacarnos de la oscuridad, Señor, de nuestra mente, de vivir en nuestros propios preceptos, Señor. Gracias porque nos has puesto un corazón receptivo a tu palabra, receptivo a tu voz. Gracias porque te podemos obedecer en libertad, porque podemos acatar, Señor, todo lo que tú nos digas. Gracias porque lo podemos poner por obra. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de compartir también de ese amor, Señor, que tú has derramado en nosotros. Gracias por hacernos parte de tu iglesia. Pero sobre todo, Señor, gracias por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro todo. Gracias, bendito Dios, y que esta mañana, Señor, podamos entender el por qué es que tenemos que vivir por la fe, por tu fe, en aquel que tú has traído a este mundo para traer las buenas nuevas de salvación. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor, glorioso Salvador, Redentor, Cristo Jesús. Amén. 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 Abre tu Biblia en el libro de Habacuc, capítulo 2, y estaremos... Voy a quitar. Los climas ensenadenses ya son algo raros, hace frío, hace calor. Mira, algo sirvió el banquito. ¿Sí? Ok, Habacuc, capítulo 2, y vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo 4. Amén. Y la palabra del Señor dice así: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió, y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. En la ocasión anterior vimos cómo el profeta se formula ciertas preguntas hacia Dios, porque está viendo una situación difícil en su pueblo, está viendo que su pueblo se está corrompiendo, está
viviendo en pecado y parece ser que no hay un freno. Las personas empiezan a vivir en desenfreno, las personas empiezan a vivir conforme a sus propios preceptos, el pueblo empieza a ser desobediente a Dios, y entonces el profeta se acerca a Dios, va a Dios, que es la fuente de todo conocimiento, y él quiere saber la razón o la causa por la cual no se ve la mano de Dios en toda esta situación. Y es por ello, y Dios, y ya que él formuló todo ese tipo de preguntas, Dios le responde. Pero, ¿cómo se acercó este profeta a Dios? Primeramente se acercó, dice la palabra de Dios, que quejosamente. Se acercó quejosamente porque miraba la injusticia del mundo, porque miraba la injusticia de todo lo que estaba pasando, no le parecía correcto. Y podemos decir, bueno, este profeta, ¿qué es? ¿Se cree más justo que los demás? No. Lo que se le estaba haciendo extraño a este profeta es que Dios no estaba actuando en el pueblo, no hacía algo. O sea, no miraba que la gente fuese castigada a causa de su pecado. Y observamos también en aquella ocasión que nosotros muchas veces vamos a Dios en oración cuando vemos situaciones difíciles, ya sea que estamos viendo que un gobierno, por ejemplo, un gobierno que no reacciona, que no responde, que está haciendo las cosas a su manera, ¿sí? O que tenemos familiares, ¿no? Familiares que van en contra de lo que nosotros creemos, nos critican, nos señalan, se burlan de nosotros, y vamos a Dios en oración. Y también cuando vemos hermanos en la fe también, que los estamos viendo, que están viviendo una vida desordenada, desenfrenada, una vida sin Dios en sus vidas, y vamos a Dios en oración, y queremos una respuesta en sí rápida, queremos una respuesta en sí a favor de nosotros. Pero muchas veces la respuesta no llega. Dios se queda en silencio por el simple hecho de que tu oración no es una oración correcta. No vas con el corazón correcto hacia Dios. Vas con tus peticiones egoístas, vas para que tú estés bien, vas para que tú seas mejorado, para que tu camino se abra, en vez de presentarte a Dios en oración, para que Él pueda tener misericordia de este país, de tus conocidos, de tus compañeros de trabajo, de tus familiares, porque lo que ellos necesitan es algo que todos aquí necesitamos. La fe. Necesitamos fe cuando nos acercamos a Dios en oración. Acercarnos a Dios debe ser un acto de fe, de esperanza, de alegría. Debemos tener mucho cuidado cuando acudimos a Dios con nuestras peticiones egoístas. Tenemos que conformarnos a lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que conocer cómo debemos abordar cuando vamos en oración. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué palabras vamos a proferir a Dios cuando nos vamos a acercar a Él en oración? El profeta lo que hace, y lo dice el versículo 1, él se queda como un vigilante, como una atalaya, esperando fielmente la respuesta de Dios, esperando que Dios le dé respuesta. Y vemos en el verso 2, y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. El versículo 3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
Dios le pide al profeta que lo que él ya le había dicho, o sea, que él iba a usar a los caldeos, al pueblo de Babilonia, para castigar al pueblo, que lo pusiese en tablas. Todo lo que, o sea, una nación pagana, una nación impía iba a venir al pueblo de Israel y lo iba a tomar cautivo, se lo iba a llevar, lo iba a robar, iba a hacer muchas cosas. Este pueblo era un pueblo malvado, estaba teniendo crecimiento y Dios mismo dice que yo le di el poder, yo le di la autoridad, yo le di el permiso para que esta nación fuese lo que es, grande, poderosa, desenfrenada. Dios lo está permitiendo para darle castigo al pueblo de Israel. Y es lo mismo que vemos hoy en día, es lo mismo. Estás viviendo en un mundo donde Babilonia gobierna, donde las personas viven desenfrenadamente, donde no hay ya algo que las pueda detener. Todas tienen la verdad, todos tienen razón, no puedes molestar a nadie, pero bendito sea el Señor, porque el Evangelio penetra hasta lo más profundo de los corazones y derriba cualquier argumento que tú y yo podamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Le pide entonces Dios a este profeta que ponga esta visión en las tablas, o sea, por escrito, de las cosas que han de venir. Y todos tenían que estar por enterados, todos. Pero ahí dice, curiosamente, dice una palabra aquí, y estuve indagando, estuve buscando, y prácticamente hay muchos errores de traducción, porque dice, para que corre el que la leyere. Y había comentarios que decían, no, pues tienes que huir porque viene la destrucción, porque viene la maldad sobre ti, tienes que huir. Y no. Curiosamente, la nueva versión internacional, y a mí me gustó esa traducción, dice proclamar. Léela y proclámala. Leer y proclamar la visión para que todos sepan lo que está por acontecer. Todos tenían que estar por enterados, aunque el que vaya deprisa a alcanzar a leer y se dará cuenta que Dios hará tal cosa con ellos. Dejarlos a merced de los caldeos, ser esclavos en una tierra pagana. ¿Qué le manda Dios al profeta? Escribir la visión, creerla y proclamarla. Esta visión tiene dos factores. Una es salvación y otra es condenación. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos las Escrituras. Estas deben de ser leídas y proclamadas a todos. A todos. No podemos ser elitistas, no podemos escoger a quién. Tu deber como hijo de Dios, o así como justo delante de Dios, tú debes de tomar este mensaje, leerlo, creerlo y proclamarlo. Si sucediera una situación similar, como en ese tiempo, que México estuviese amenazado por otra nación, que va a venir a destruirte, que va a venir a despojarte, que va a venir a robarte, ¿qué actitud tomarías tú? ¿Qué actitud tomarías tú? Es más, esta nación te va a tomar cautivo y te va a llevar a su tierra, a su mundo,
a su cultura, ¿qué actitud tomarías tú? Bueno, nos vamos a adelantar un poco en la historia y vamos a ver la vida de Daniel. La vida de Daniel. Daniel tal vez estuvo en esa ocasión. Vemos que él ya había llegado el pueblo de Babilonia a esa tierra y fueron tomados cautivos. Y fue mucha gente. Y entre ellos estaba Daniel, el cual él se determinó a no contaminarse. A no contaminarse. A no seguir las corrientes de ese mundo. Él se privó de la comida, de la bebida, pero hay algo bien curioso, no se privó de la educación. A él lo educaron en la lengua de los caldeos y en toda cultura y en toda ciencia, en toda filosofía, pero él se guardó de no comer comida dedicada a los ídolos. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía convicciones. Una gran convicción, decían, esto no le agrada a mi Señor y yo no lo haré. Ahora bien, ¿cómo reaccionarías tú? Porque hoy en día se ve la iglesia siendo seducida por el mundo. Estás viendo dentro de ciertas organizaciones que se llaman iglesia, que siguen a Cristo, dicen que aman a Dios, que enseñan la Biblia, y están adoptando ideas del mundo, formas del mundo, su música, sus maneras de llevar las cosas. Estamos metiendo al mundo dentro de la iglesia y nadie dice nada. Y todos están muy felices, muy a gusto. Por ejemplo, personas que se encargan, porque hay personas que se les hace muy importante, por ejemplo, la alabanza. Pone simplemente, ¿sabes tocar? Adelante. ¿Sabes predicar? Adelante, ponte detrás de una atril. ¿Sabes cuidar niños? ¿Sabes dar clases? Dale clases a nuestros niños. Pero no miramos el corazón de esas personas. Ni siquiera sabemos de dónde vienen, simplemente los conocemos por fuera, los conocemos superficialmente. Y es así que este mundo está viviendo y está ganando terreno, lamentablemente. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no está viviendo por fe. Prefiere vivir por vista. Prefiere vivir bajo los preceptos de unas personas, de que me digan algo, quiero ver algo. Estamos como esos fariseos diciéndole a Jesús, danos una señal, Jesús. Danos una señal. Bueno, la señal para ti es que tú tienes fe en Cristo. Tú tienes fe en Cristo, tú vives para Cristo. Todo lo que hagas, dice la palabra de Dios, hacerlo como para el Señor. Eso te va a ir encaminando a que tú vayas conociendo a aquel que te dio la capacidad de creer. Esa fe verdadera que te hace moverte a pesar de las circunstancias que te puedan rodear. Yo trabajo cerca de una preparatoria y me llena de misericordia, porque es una juventud que no sabe quién es, no sabe quiénes son, no tienen identidad, porque se han dejado llevar por la ola del mundo. Y yo los veo y digo, Señor, ten misericordia. Y muchos de ellos que se suben, muchos dicen ser cristianos, van a una iglesia,
se congregan, sus papás son pastores, pero ellos están fuera. No quieren tener a Cristo como su Señor, como su Salvador. Por eso las personas adoptan la fe que no es verdadera. Esa fe que te guía por obras, ese sistema por obras que dice que te da la salvación. Es hacer cosas. Simplemente creerme bueno, simplemente hacer cosas buenas, que todo el mundo me mire, ir a darle de comer a los pobres, ir a entregar ropa usada, ayudar a una escuela, pintarla, en la comunidad ayudar a la gente a techarlos, a impermeabilizar sus techos, ¿no? Como iglesia, construir casas para la gente que no tiene casas. Y con eso se está conformando la iglesia. Con eso se está conformando la congregación, las iglesias, la iglesia de Cristo. En creer que va a traer personas por medio de pan, por medio de vestido. Yo no digo que no lo hagas, hazlo. Pero acuérdate que tu mano izquierda no se entere de lo que haga tu mano derecha. Tienes que hacer obras, absolutamente sí, ya lo hemos visto. Tu fe debe ir acompañado de obras, pero las obras que Dios ha establecido para ti y para mí, no las que a ti se te hayan ocurrido. ¿Qué se necesita entonces para vivir apartado? ¿Qué se necesita hoy? Lo que solo Dios puede dar, la fe. Dios le dice al profeta Habacuc, versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Dios compara a aquel que vive en la vanidad de su mente, en su autosuficiencia, que solo obtiene ser más necio, más orgulloso y más alejado de Dios, con aquel que debe de vivir bajo las alas del Dios Altísimo. Dios hace esa comparación. Hay justos e injustos. Y el justo debe de vivir por la fe. El injusto vive como quiere vivir, sin desenfreno. No, nadie le dice qué hacer. Pero tú y yo, si tú te consideras justo, tú debes de ir a Dios y preguntarle qué sigue, qué hay, qué hago, a dónde voy, a dónde me dirijo, Señor. Preguntarle, por ejemplo, cuando tienes una oportunidad de trabajo, ¿ese trabajo me conviene? O cuando vas a estudiar alguna carrera, la carrera que yo quiero escoger, ¿esa carrera me conviene? ¿Esa carrera le va a dar la gloria a Dios? ¿Le da la gloria a Dios lo que yo estudie? ¿Ese negocio que yo quiero emprender le da la gloria a Dios? ¿Me acercará más a Dios o me alejará más a Dios? ¿Me acercará más a mi familia o me alejará más de mi familia? ¿Ves? Todo lo que tenemos que considerar no nomás es, ahí se va. No, es por fe. Y esa fe es genuina. Esa fe la puedes tú palpar, la puedes sentir. Puedes ver cómo Dios ha estado obrando en tu vida, te ha transformado. Ya no eres el mismo de ayer. Cuando Dios viene a tu vida, Dios viene y te transforma por completo. Dice que te quita ese corazón de piedra y te pone un corazón de carne que responde favorablemente a la palabra de Dios. Anteriormente vivíamos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados, en la oscuridad, en la vanidad de nuestra mente, pero hoy vivimos para Dios, para Cristo, sujetos a su voluntad y a lo que haya que venir.
No queremos el sufrimiento, pues el Señor te dice, el siervo no es mayor que su Señor, y lo que yo padecí, ustedes también padecerán. Tal vez no lleguemos a ser crucificados, pero ¿qué tal si perseguidos, vituperados, que se burlen de nosotros? Y muchos, lamentablemente muchos están en la orilla de su fe. Solamente están observando. Se quedan como a veces en las escuelas es cuando un niño viene de otro estado y no tiene todos sus papeles, y bueno, quédate como oyente, ¿no? Así estamos muchos, así hay mucho cristiano oyente, mucho cristiano que nomás está ahí observando, que no hace nada, que solamente quiere recibir. Y cuando toca una situación difícil, se aleja. Y al primero que le echan la culpa es a Cristo, es a Dios, es a su fe, es a la iglesia. Es bien interesante a veces cómo el mundo en sí, si tú pones atención, te enseña algo. Porque el mundo grita, el mundo gime, la tierra gime, que quiere ser redimida, renovada. Y muchas de las ocasiones en ciertos programas, por ejemplo, estaba viendo una serie y la verdad tuvieron una discusión teológica bien suave ahí. Era un personaje que era un pastor de una iglesia y se habían acercado unas personas a su iglesia y le decían, no, nosotros te queremos construir una iglesia. Ah, ok, no, sí, está bien, ¿verdad? Y estos ya habían comprado el terreno, ya estaban construyendo. Y al final pasa algo, el hombre el que es pastor se desilusiona de ellos y luego se los vuelve a encontrar y dice, yo sabía que ustedes no eran creyentes. Yo sabía que ustedes no eran creyentes, pero yo pensé que yo los iba a cambiar. Y la mujer se le cae y dice, pues todavía puedes. Y eso no es cierto. No es cierto. Las personas que se acercan a Dios es porque Dios los ha transformado, es porque Dios les ha concedido acercarse para que puedan vivir dentro de esta fe. El ser humano no tiene la capacidad ni moral, ni física, ni económica, ni de ningún tipo para acercarse a Dios por sus propios medios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Pero sin fe. Si tú no tienes fe, no eres del agrado de Dios, no te estás acercando correctamente. Es más, estás siendo hasta incrédulo. Simplemente estás cumpliendo dogmas, simplemente estás poniendo una cara de buena persona. Todo el mundo puede levantar sus manos, todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede cantar. Pero si te has dado cuenta, y lo hablamos hace rato, Dios quiere comunicarte algo en este tiempo. Hemos estado hablando de la fe. Hemos estado hablando de acercarnos a Dios genuinamente. Hasta académicamente, ¿no? Que no debes de acercarte a las Escrituras así como si fuera cualquier libro. Debes de tener una preparación. Primeramente, una comunión con Dios. ¿Para qué? Para que Dios sea el que te hable por medio de su palabra, que te dé esa fe que tú necesitas al momento de leer, y que tú lo puedas atesorar y decir, y asombrarte
y deleitarte en esa palabra. Y no solamente quedarte ahí, sino ir y compartirla. Ir y decirle al vecino, al amigo, a tu compañero de trabajo, a tus familiares. Y es difícil, ¿no? Es muy difícil. La gente tiene el corazón más cerrado. Más cerrado. Es una piedra, no se puede romper con nada. Aunque tú los lleves y lamentablemente las iglesias hacen eso, llevan a las personas a lo más recóndito para que tengan un encuentro con Dios. Pero la gente sí los mueves en sus sentimientos, en sus emociones, pero regresan a su misma vida. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. El autor de Hebreos lo pone muy claro y antepone, antes que esto, él menciona una lista de personas, de grandes hombres y mujeres. Antepone una lista de personas que vivieron por la fe en Dios, le creyeron y a todos les fue contado y Dios se agradó porque por eso están plasmados sus nombres y son conocidos como los héroes de la fe. Hay otro relato interesante en el Evangelio y llamó mi atención. Está en Lucas 23. Versos del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este malhechor estaba ahí porque lo merecía. Era una ley romana, el cual si tú ibas en contra del gobierno romano, eras crucificado. Te daban muerte por medio de ese acto. Y ellos no lo inventaron. Curiosamente lo tomaron de otra nación, lo tomaron, creo que de los asirios también hacían eso. Ellos practicaban la crucifixión y los romanos tomaron esta forma de castigar a la gente para oprimirla, para tener control, para que la gente tuviese miedo. Y pues irse, ahora sí que como dicen por ahí, por la sombrita. Pero este malhechor que estaba ahí lo merecía. Pues si está crucificado quiere decir que cometió actos en contra de Roma y los romanos eran despiadados. Aún con eso, tuvo la oportunidad de estar a un lado del Señor y recibir misericordia, y le fue dada esa fe que se ocupa para creer. Este hombre, si nos vamos a la salvación por obras, entonces este hombre no tuvo la oportunidad ni de congregarse, ni de compartir el evangelio, ni de construir casas para los pobres, ni de repartir nada para los pobres. No hizo nada. ¿Cuál obra hizo este hombre para alcanzar salvación? Ninguna. No lo hizo. No tuvo oportunidad. ¿Cómo iba a trabajar en la obra de Dios si estaba crucificado? La única esperanza que le quedaba era que aquel hombre tuviese misericordia de él, y por eso dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. El Señor Jesucristo estaba a punto
de entregar su cuerpo, su vida, todo. En ese momento, ese ladrón, al momento que también muriese, su destino cambió. Su destino cambió. Y hoy en día está con el Señor, porque Dios se lo prometió. Dios se lo ha prometido. El problema de hoy en día es que las personas no quieren nada, no quieren saber nada de Cristo, no quieren saber de Dios, no quieren seguir a nadie. Pueden adoptar una religión, absolutamente. Tú si vas por las calles y tú le preguntas a las personas que si creen en Dios, te van a decir que sí. Te van a decir que sí. Pero estas personas, o nosotros mismos, tendremos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como el Dios. Y si en algún punto se acercan, entran por esa puerta, solamente lo hacen por interés. Quieren saber qué beneficios obtendrán. Y su corazón egoísta solo busca las cosas de este mundo. Quieren ser sanados, quieren tener prosperidad, quieren tener un buen trabajo. Piensan que la religión es la respuesta. Piensan diciendo, pues, Dios me tiene que ayudar. Si hago esto, aquello, y si cumplo estas cosas o estas otras, o si simplemente hago como que me porto bien, Dios tiene que responder. El hombre cree que puede hacer lo mismo que hace con sus dioses de su imaginación. Porque los dioses de la imaginación del hombre, los que ha plasmado, los que ha construido, los que son de piedra, de madera, de hierro, de oro y de plata, esos hacen lo que el hombre quiere. El hombre los controla, el hombre los domina. Pero esa misma mentalidad también está en la iglesia. También. La fe que es por obras es una fe temporal, que no da frutos, que no da plenitud. Solo busca el beneficio personal, la realización y ver materializados los sueños. Busco a Dios para realizarme como persona. Imagínate que tú tuvieras la capacidad, el poder para determinar tu futuro. No, decía el pastor MacArthur en una predicación, yo no quiero que eso dependa de mí. Que de ti dependa tu futuro. O sea, que tú puedas formar tu futuro, que tú vayas haciendo. Por eso el hombre hace fantasías de eso. Quiere viajar a través del tiempo, hacia atrás, hacia adelante, quiere saber, quiere ir más allá del universo. ¿Por qué? Porque está insatisfecho. Porque no ha encontrado la plenitud, y esa plenitud solamente la encontramos en Cristo, en la fe que Él ha depositado en nosotros para creer en Él. Para que no lo pongamos como dicen algunos lo tienen por tardanza. Pero lo que leímos fue, aunque tardase, llegará, se cumplirá. Tal vez nuestros ojos lo puedan ver. Oh, qué privilegio. Tal vez no. Pero igual también sería un privilegio porque dice que los primeros, los que murieron en Cristo, serán resucitados primeramente. Si cuando llegue el Señor, tú ya estás debajo, estás 3 metros bajo tierra, y Dios te levanta de entre los muertos, también qué privilegio. Pero nos desesperamos, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué?
Porque no nos hemos afianzado en la roca que es Cristo. No le hemos creído totalmente, no nos hemos soltado verdaderamente a Dios. Si viniese, por eso la pregunta de hace rato era, ¿qué tal si viene una nación así a México? ¿Cuántos no correrían? ¿Tú permanecerías? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere en la enseñanza, en la doctrina, en la fe, en el amor del Señor, ese será salvo. El que no lo niegue. El que aún en medio de las pruebas se goza. Entonces, el seguir a Cristo es simplemente eso. Yo le podía preguntar a esas personas que creen, y se lo digo a aquellos que nos ven por este medio, ¿solamente es eso? ¿Materialismo? ¿Ser feliz? ¿El creer en Cristo es eso? ¿Vivir cómodamente es eso? ¿En base al materialismo? No. Mateo 6, versos del 30 al 33. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces el camino no es usar la fe para obtener riquezas, ni fama, ni bienestar, ni relación personal. La fe que Dios da es para vivir conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra y esperar lo que ha prometido en Cristo. Lo que le falta al cristiano de hoy es paciencia. Paciencia. Esperar, saber esperar. Hemos tenido muchos ejemplos en las Escrituras. Sara se desesperó. Le dijo una forma de cómo obtener al hijo. Y Dios dice, no, eso no era. Él no es. Yo te prometí algo y yo lo haré. ¿Y tú? ¿O yo? ¿O todos nosotros? ¿Estás esperanzado? ¿O vives en agonía, estresado, malhumorado? ¿Ves que las cosas no avanzan, no corren como tú lo deseas? Como lo dijo nuestro pastor en una predicación anterior, entonces examinemos qué estamos haciendo o qué dejamos de hacer. Una vida junto a Él por la eternidad, pero mientras tanto, ¿qué? Esa es la promesa. Una vida junto a Cristo en la eternidad. Pero mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, hacer nuestras esas palabras. El justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. Hacerlo nuestro. Vivir por la fe. Vivir por fe. Caminar en fe.
leer las Escrituras en fe, creerlas por fe y proclamarlas por fe. A toda criatura, a toda criatura. Viviremos, habitaremos y reinaremos con Él. Será nuestro Dios y nosotros sus hijos. Apocalipsis 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Un día estaremos con el Señor, dejaremos de sufrir, dejaremos de llorar, dejaremos de enfermarnos, de tener hambre, de tener sed, de desear cosas del mundo, y solamente estaremos con Él, disfrutando de su presencia, ser plenos en Él, porque aún hasta ni el sol existirá, porque la misma presencia de Dios nos va a sustentar. Eso es vivir por fe. Todavía no lo veo, pero lo creo. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, verso 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela para la fe, se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En la carta a los Gálatas dice en el capítulo 3, verso 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. En Hebreos dice en el capítulo 10, verso 38: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Todos estos escritos apuntan al autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. La promesa se cumplió en el Señor, vino en carne, habitó entre nosotros. Ninguno de ellos supo quién era el Mesías, mas tuvieron fe en esa promesa de que llegaría el Salvador del mundo, aquel que los libraría del pecado y de la muerte, teniendo en él un mejor y más grandioso pacto, un pacto donde no hay más sacrificios, no hay más fiestas que seguir, no hay más restricciones de alimentos que obedecer. En Cristo está nuestra plenitud, confianza, esperanza, libertad. Perseveremos entonces, prosigamos a la meta, vivamos por fe, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, gracias. Gracias porque no estamos a la deriva. Gracias por tu Espíritu Santo, que es quien nos guía. Gracias por el alimento de tu palabra, por esa fe, Señor, indescriptible en muchos sentidos, pero que tú nos has armado con ella. Tú la has preparado para nosotros, para que tengamos esperanza, confianza, de que algún día llegará y no tardará. Gracias, bendito Dios, porque aún en medio de este mundo caído, aún en medio de este mundo vil, tú tienes misericordia, porque el sol sale para todos. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú has acortado los días, pero también retardas tu venida a causa de los justos. Hay muchas personas que necesitan oír tu evangelio, necesitan escuchar, necesitan creer, necesitan conocer a aquel que dio su vida
por todos. Aquel que ha derramado su sangre y nos ha limpiado de todo pecado, y podemos acercarnos a ti, Señor, confiadamente. Podemos acercarnos a ti en confianza como estemos, porque tú mismo dices: venid a mí todo aquel que esté cansado y cargado, y yo lo haré descansar. No pones ninguna restricción, podemos ir. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos en confianza, con esa fe, Señor, que tú has puesto en nosotros, con esa necesidad, con esa desesperación, con esa hambre de estar, Señor, en tus brazos, en tu presencia, en tu regazo, escuchando tu voz, Señor, y tú escuchándonos a nosotros. Gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. Bendito seas, bendícenos, Señor. Guárdanos del mal. Y ayúdanos, Señor, en esta vida. Y ayúdanos, Señor, a permanecer. Ayúdanos, Señor, a seguir santificándonos. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a creer y a llevar más a otros a tus pies, Señor. Gracias, bendito Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.